para personas que no van a poder estar aquí durante esta hora y media que vamos a compartir con Darío. Os decía antes que, bueno, aparte de mi nombre es Rosa Mayo, como os decía, soy asesora del área de programas de la Dirección Provincial. Os decía que tenemos la suerte de tener a Darío Serrano Puente, una persona, además de ser joven, muy preparada, como veréis, y la presentación de hoy, sobre todo lo que quiere es, bueno, pues plasmar la promesa que tenemos aquí de una persona que tiene un potencial enorme y que lo está además aprovechando dentro del área de la economía. Os decía también que, por favor, estuvieran las cámaras cerradas, si es posible, durante la presentación, igual que los micrófonos, de manera que no sea necesario, como digo, intervenir hasta el turno de palabras, que será después a las 11. Perdón, a las 10:30, porque es de 9:30 a 10:30. Entonces, os dejo con Darío. Él además va a hacer presentación de su propia bibliografía y nada más, ¿vale? Si alguno tiene algún problema, alguna cosa de conexión, pues nos lo puede comunicar y si no, pues os dejo con Darío. Muchísimas gracias, Darío, de nuevo, y bienvenidos a todos. Pues muchas gracias, Rosa. Bueno, gracias a ti en especial, también a Fátima, que a través de ella pues conseguimos montar esta charla o este encuentro. Y pues para mí es un gusto, totalmente. Veía ahora en la cámara ahí que salían la biblioteca de Andrés Laguna y digo, madre mía, qué recuerdo, de hace 10 años que estuve allí. Y lo veía ahora con toda la gente ahí con mascarilla y todo tan cambiado que me ha impactado y todo. Bueno, pues nada, vamos a hacer una presentación muy sencilla, muy simple, ya veréis, algo dinámica también para que os despierte interés sobre para qué sirve la economía y pues los tipos de trabajo que hace un economista. Luego, pues en la parte final vamos a hacer un análisis de ciertas cuestiones de la situación económica actual analizadas a través de las lentes de un economista o un investigador. Vamos a hacerlo, pues eso, unas 45 minutos, una hora, y luego pues me gustaría también que me hicierais preguntas o cualquier cuestión, o sea, cualquier cosa que se os ocurra. Primeramente, pues vamos a ver pues un poco el perfil mío, voy a contaros mi vida básicamente, muy poquito, porque como los jóvenes o que soy, pues no tengo mucho que mostrar. Luego vamos a ver más a detalle pues qué es la economía, vamos a pasar a ver en qué puede trabajar un economista y dentro de la economía vamos a ver qué es la investigación económica y qué tipos de trabajo pues desarrolla un investigador en economía. Y por último, en la última parte del análisis vamos a ver pues ejemplos de análisis económico de la situación actual, tanto económica como social también. Y por último, ya a modo más distendido quizá, o con tono jocoso casi, vamos a ver qué no somos los economistas, porque también nos dicen por ahí cada cosa que madre mía. Bueno, yo soy Darío Serrano Puente, soy de Fuente Pelayo, un pueblo de la provincia de Segovia. Y pues nada, yo de pequeño, como mis padres trabajaban en Segovia, pues yo he ido al colegio he ido al Villalpando, por ejemplo, en Segovia, y en el instituto pues, en el Andrés Laguna. Allí hice tanto la ESO como bachillerato en la modalidad de ciencias sociales. Después luego ya me fui para Madrid, porque en el instituto ya vi que lo que me gustaba era pues algo, cosas de ciencias, cosas de letras, y yo decía, pues ahí tiene que haber un campo intermedio que se nutra de estas dos cosas. Y pues ahí la economía me ofreció esa posibilidad, que es algo que a mí me gustaba, y dije, lo comenté además con mis profes del Andrés Laguna de economía y tal, y me dijeron, nada, pues vete a Madrid, que hay muy buenas carreras, con muy buenos profes, varias muy buenas universidades, y lo eché por ahí y me fui a la Universidad Autónoma de Madrid, exactamente. Y ahí estuve por cuatro añitos, desde el 2012 hasta el 2016. Los dos últimos años en mi carrera de economía pues los hice en la modalidad de excelencia en el programa de cooperación educativa, se llama, que es un programa de formación dual en el que los dos últimos años de la carrera, pues el tercero y el cuarto de carrera, te lo comprimen de tal manera que uno de esos 2 años lo estás trabajando a tiempo completo en una empresa, empresas punteras y tal,
y el año restante pues dedicas a estudiar pues tanto el tercero como el cuarto de carrera en un solo año. O sea, está todo muy comprimido, pero es una experiencia chulísima porque hay gente, o sea, estamos los amigos, recuerdo, y pasábamos todo el día en la universidad, pues siempre pues, estudiando porque te demandaba mucho en términos de estudio, pero pues al final pasábamos ahí todo el día, hacíamos amistades enormes, pues todo el día de estudio, luego de cañas allí, luego salíamos de fiesta, al día siguiente otra vez estábamos todos juntos, o sea, hicimos un núcleo muy bueno de estudiantes y de amigos. Y nada, el último año de mi carrera, pues hubo 6 meses que me fui a Alemania a hacerlos a través de Erasmus, porque yo tenía la idea, o sea, quería irme fuera y Alemania siempre me gustaba. Y vi las mejores universidades así europeas y vi que la de Mannheim en Alemania era una de ellas y me fui para allá para hacer el Erasmus y me gustó tanto la ciudad que me quedé allí a vivir. De hecho, estuve allí luego trabajando, como lo veis aquí en la parte de experiencia que lo tengo puesto, estuve trabajando allí después de terminar la carrera unos meses en la John Deere en Alemania, en Mannheim, que es una fábrica de tractores. Seguro que los habéis visto por ahí por el campo o por cualquier lado, son los típicos tractores verdes tan famosos, pues ahí trabajaba yo en la parte financiera, pues dando crédito a los agricultores que pues, no tenían 300.000 euros para pagar una cosechadora o un tractor en mano, entonces había que financiarles y yo pues me dedicaba a esa parte. Y pues, aprendí alemán, aprendí la cultura alemana, hice mis amigos, mi nueva vida en Alemania, etcétera. Y ya luego me decidí a hacer el máster de economía y ahí hice 2 años de máster, desde el año 2017 hasta el 2019. Este es un máster más pues, científico, orientado a la investigación, a la economía, etcétera. Luego se me había olvidado, en el verano ese de 2017 estuve trabajando también en Huercasa, que seguro que muchos lo habéis oído, que es una empresa agroalimentaria de Sancho Nuño que hacen pues, maíz, endivias, remolachas, los tocan por ahí a todo el mundo y tal. Y ahí estaba trabajando yo de comercial. Íbamos también por las ferias por ahí, pues a la feria de Madrid, a la feria de París, a la feria de Berlín. O sea, una empresa muy puntera segoviana y pues que guardo muy buen recuerdo. Y nada, como os decía, en 2019 ya terminé el máster y obviamente nada más terminar me fichó una consultora económica que se llama Nera, que está en Madrid y que se dedica pues, a hacer análisis de los mercados energéticos, pues tanto del precio de la electricidad, del gas, etcétera, de cómo va a evolucionar. Pues nuestros clientes eran pues, empresas grandes de electricidad y de gas que te decían, oye, ¿cuál va a ser el precio del gas o de la electricidad mañana o dentro de una semana? Pues tú con tus herramientas económicas y científicas, pues tienes que predecir esos movimientos del mercado, etcétera. Y luego ya, pues en 2019 me fichó el Banco de España como economista investigador y ahí he estado pues, desarrollando mi carrera investigadora, que luego vamos a ver más a detalle qué es esto de la investigación, que no estamos ahí como es que eso con microscopios viendo ciertas cosas, como son los laboratorios al uso científico, sino que es algo que luego vamos a ver más a detalle. Y ahí he estado pues hasta nada, hasta marzo de este mismo año, del 2021. Y ahora, pues recientemente, en este mismo mes, pues me he incorporado a CUNEF, que es el Colegio Universitario de Estudios Financieros, que es una universidad asociada a la Complutense de Madrid, pues que hace los temas de negocios, de economía, etcétera. Y ahí estoy como investigador de políticas fiscales, pues de cosas de impuestos, de si hay que los ricos tienen que pagar más, menos, y estamos en el óptimo de la economía, etcétera. La economía, pues es una ciencia social, como os comentaba. O sea, se nutre de muchos campos. O sea, por un lado se nutre básicamente de las matemáticas, es la base principal, pero también de la filosofía. Bueno, de hecho es que las matemáticas también tienen algo de filosofía. Seguro que a lo mejor habéis oído el número cero, el número uno, el número infinito, que hablaban ya los griegos de ello, que pues, tiene un componente filosófico ahí también las matemáticas. La economía es sociología, sin ningún tipo de duda, como las relaciones que hay entre las personas, cómo se estructuran las sociedades, etcétera. Es psicología, porque se analizan pues, la toma de decisiones de los individuos, de cómo un individuo ante ciertas circunstancias pues, toma una decisión u otra. Es ética, sin ningún lugar a dudas. Ahí hay el valor que uno tiene sobre lo que es el bien, lo que es el mal, sobre el bien común, sobre el bienestar, etcétera. Obviamente es derecho,
porque como sociedades, como individuos, y la economía como ciencia que estudia esas interrelaciones, pues están sujetas a unas reglas del juego, que esas las estudia indudablemente el derecho. También la historia es un componente importantísimo de la economía, que las decisiones que tomamos hoy, pues vosotros en el instituto, yo aquí, etcétera, pues no solo tienen que ver con todo lo que hemos vivido en nuestra vida, sino todo lo que ha vivido nuestra sociedad desde años inmemoriales. Eso es lo que nos lleva pues, a tomar hoy ciertas decisiones, etcétera. También la geografía es importante, pues ver dónde están los países, ver pues si estoy más cerca de Madrid, eso es mejor o es peor, o por qué Cataluña, País Vasco y Madrid son las regiones más ricas de España, por qué se concentra ahí la riqueza. Pues ahí hay un componente de geografía. Luego las físicas y las ciencias naturales, aunque suene raro también son una parte importante de la economía, porque como individuos obviamente pues tenemos unas características biológicas y fisiológicas distintas. Y de hecho hay estudios en un campo de la economía que está muy relacionado con las ciencias naturales que muestran cómo un individuo, ante una misma situación, con un mismo entorno, por características biológicas o fisiológicas, toma decisiones distintas. O sea, un asiático no tiene por qué tomar la misma decisión que tú. Y no solo es por la cultura, sino que también hay cosas fisiológicas que te hacen llevar a tomar esa decisión. La física es muy importante. Luego os voy a comentar algunas de las flipadas por ahí que hay y de gente súper lista que aplica conceptos de física cuántica a la economía. También es ingeniería por ver cómo gestionar recursos. También es informática, indudablemente. Los modelos que hay ahora mismo en economía y la cantidad tan enorme de datos pues exigen que los economistas pues casi principalmente seamos informáticos antes que economistas. Pues la economía en sí pues tiene tres pilares fundamentales que seguro que vuestros profes en el instituto os lo han contado. Son la microeconomía, la macroeconomía y luego la econometría, que no sé si habéis oído hablar de ella, pero ahora os voy a comentar. La microeconomía es la parte de la ciencia de la economía vista desde abajo. Es decir, son las relaciones pues, que un individuo, yo o vosotros, pues tenéis cuando vais al kiosco a por pipas o cuando yo me acerco a por el pan. Pues ahí hay interrelaciones entre dos agentes, entre un agente y una empresa, etcétera, a una pequeña escala, que eso es lo que denominamos la microeconomía, o un estudio de la ciencia a pequeña escala. Y la macroeconomía, pues, al final es pues, la suma de todos los comportamientos de todos los individuos, todos los que estáis ahí, yo, toda España, todo el mundo, pues todo se agrega, todos esos comportamientos, y al final del lugar un agregado, que es pues el consumo de los hogares nacional de España, de la producción nacional de pipas de Inglaterra, la producción de coches de Europa. O sea, son agregados, o sea, es la economía vista desde arriba. Eso sería la macroeconomía, que seguro que estos dos conceptos los habéis oído. Y la econometría, pues básicamente, econo viene de casa, de las lenguas griegas, pero básicamente es econo de economía y metría son métricas, son las matemáticas que utiliza la economía. Y tanto la microeconomía como la macroeconomía pues se nutren de estas herramientas econométricas, pues que son las típicas ecuaciones que hay en economía, pues de Y es igual a X más Z, etcétera, que nos permiten pues analizar por ciertas relaciones. Pues el producto de España es igual al consumo de los hogares, al consumo de las empresas, más el consumo del Estado. Pues esa ecuación, aunque parezca muy simple, pues tiene unas matemáticas detrás y eso es todo lo que estudia la econometría. Desde eso más simple, como os digo, de una simple fórmula de agregados macroeconómicos, como pues ya pues integrales, derivadas, computación cuántica, o sea, es algo ya que se puede ir de las manos casi. Bueno, las corrientes de pensamiento económico, pues también son muy importantes en la economía. Diréis, pues ¿por qué ante un determinado problema, pues distintos economistas proponen unas soluciones diferentes? Pues indudablemente ahí está el componente de los supuestos. Pues ante cierta reforma laboral, pues van a subir los salarios. Entonces, pues desde el lado comunista o desde el lado más socialista, pues te dicen, pues si la producción de una empresa es 1.000, ¿por qué solo se paga a los empleados 800? ¿Por qué esos 200? Esos 200 es una plusvalía del trabajador que no le pertenece al empresario, etcétera.
Bueno, y por otro lado está la corriente capitalista que te dice, claro, pero hay que retribuir también el riesgo que un empresario asume pues cuando te está contratando, cuando tiene máquinas, etcétera, que puede ir todo mal y al final si va todo mal, pues los empleados pues no cobran ni punto, pero él tiene que cargar con las pérdidas. Entonces, pues lo que está de base detrás de todo eso son supuestos. Supuestos en los que, pues por un lado se dice que la producción es inherente a los trabajadores y por otro lado es un supuesto en el que la producción es inherente pues al capital, ya sea tanto de capital material como el capital humano o el factor del trabajo, etcétera. O sea, luego vamos a ver más ejemplos de qué suponen los supuestos. Pero por eso, ante determinadas disyuntivas, ante determinados problemas, pues hay de economistas que suponen o que creen que la solución a un problema es una cosa o economistas que creen que es otra. La economía, al fin y al cabo, es un constante análisis de balance. Pues al final analizamos mucho la dicotomía entre igualdad y libertad, que muchas veces estas dos cosas se dicen juntas. Vienen grandes políticos y te dicen, queremos libertad e igualdad. Bueno, pero, pues, señor, pero las dos cosas no son posibles. De hecho, muchas veces, en cierto modo, son antagónicas. Yo quiero libertad para mi negocio y para todo el mundo y no pagar nada de impuestos, pero también quiero igualdad. Claro, pero es que si usted quiere igualdad, pues significará que todos tengan que tener lo mismo. Entonces, si usted gana más que otro, si usted es igual, al final van a ganar todos 500. Si usted es libre, pues va a ganar usted 600 y lo hace muy bien y otro 400. Y estos dos conceptos, aunque parezcan antagónicos, son los que construyen la ciencia económica, son los que, donde luego el espacio de las políticas públicas actúa. ¿Por qué? Pues ponemos un ejemplo. Si hay libertad económica, todo el mundo puede vender lo que quiera, contratar lo que quiera, pagar lo que quiera, etc. Al final lo que estamos viendo es que hay mucha gente que, pues, por lo que sea, ha triunfado en el mercado y se está forrando. Y sin embargo, hay otro gran núcleo de la población pues, que no ha tenido esa suerte o esa, sí, o que no le ha tocado la lotería, digamos, y pues tiene muchos menos recursos, pues porque a lo mejor se ha esforzado menos y tal. Vale. Pero en la siguiente generación, ¿qué pasa? Que los hijos de los que han triunfado en la generación anterior o han tenido los mejores negocios o les ha tocado la lotería, tienen mucho más dinero, tienen muchas más posibilidades pues, para montar negocios, para innovar y que esas ideas prosperen. Sin embargo, hay un núcleo muy importante de la población que no tienen esas posibilidades de que sus ideas prosperen, de que tengan proyectos de innovación que se puedan llevar a cabo porque no tienen recursos. Entonces eso también, de cierto modo, va en contra de la eficiencia económica. O sea, al final parece que solo los hijos de los que son los más ricos pues tienen ciertos derechos para estudiar en las mejores universidades, para tal. Pero, sin embargo, hay un núcleo enorme de la población que no han tenido esa suerte o esa lotería de nacimiento que está siendo desaprovechado, porque muchas de las veces pues, no acceden a esos recursos de educación, no acceden a ciertos niveles sanitarios que les permiten pues, dedicarse a otras cosas más productivas, etcétera. Entonces, digamos que algo de igualdad, de oportunidades, es decir, quitarle algo a los que más tienen para redistribuirlo a los que menos tienen, para que todos compitan o salgan de la misma casilla de salida, eso también, algo de igualdad beneficia después la libertad económica. O sea, siempre digo, como digo, es un análisis de balance. Otro de los ejemplos es consumir hoy o ahorrar. Yo tengo 1.000 euros hoy y digo, voy a gastar 1.500 hoy y 500 mañana. O me gasto 1.000 hoy y mañana no tengo nada. Pues claro, es que lo que tengo mañana es lo que voy a consumir mañana. Entonces ahí las decisiones intertemporales también son muy importantes en la economía. Pues cuando salía del instituto, pues hay gente que dice, pues yo no voy a la universidad, porque si ya voy a empezar a trabajar mañana, pues ¿para qué voy a ir a la universidad si mañana voy a ganar dinero? Y digo, claro, pero en el día de mañana, si hago una inversión de 5 años en la universidad, pues en vez de ganar ahora 1.000, a lo mejor luego el día que termine voy a ganar 3.000 y a la larga pues, me va a compensar. Esto es lo que se llama el coste de oportunidad, que es algo que seguro que vuestros profesores os han comentado en las clases de economía que tengáis en el instituto. Dentro de la economía, pues es muy amplia, o sea, de verdad, no asociéis la economía, que es algo de, no tiene que ver con las finanzas, con un tío que está en un banco allí haciendo números con las gafas, diciendo, pues usted no tiene un crédito, sí tiene un crédito. No, la economía es algo súper amplio.
Y os sorprenderíais de la cantidad de posiciones o de puestos que ocupa un economista en el mundo y que muchas veces no los asociamos. Yo, de hecho, cuando estudiaba, casi no lo asociaba. En la economía agraria, pues hay en determinadas pues, cooperativas, en los centros de planificación agraria pues, de distintas instituciones, etcétera, pues trabajan conjuntamente ingenieros agrónomos, por ejemplo, con economistas y hacen modelos de maximización de la producción. Claro, en Castilla y León, pues dicen, pues a lo mejor no todo tiene que tener trigo o cebada o cereales. A lo mejor hay zonas que son más óptimas para el maíz, zonas que son más óptimas para la remolacha, zonas que son más óptimas solo para la cebada, etcétera. Entonces ahí, pues los economistas, con los modelos de maximización que hacemos de beneficios, pues ayudamos a contribuir al establecimiento de ciertos cultivos. La economía del comportamiento es una disciplina también chulísima ahora, que, pues básicamente es una teoría de juegos que se llama, que lo que determina es, pues ante distintas situaciones, cómo actúa un individuo. O sea, no puedes asumir que el comportamiento de un individuo es exactamente igual ante todas las situaciones, o que somos perfectamente racionales, o que tomamos decisiones irracionales los seres humanos también. Y hay un componente ahí muy especial que está muy ligado a las ciencias de la salud también, que es la neuroeconomía, pues que hay cosas súper chulas de que te ponen cosas en la cabeza y te miden como tus neuronas ves un anuncio de la prensa o te ingresan en el salario 1.000 euros más de repente y ven cómo actúa tu cerebro y las neuronas y te dicen, no, me lo voy a gastar todo, o venga, voy a ir a comprar o tal, o no voy a ir a comprar. Entonces ahí hay una ciencia que estudia también el comportamiento de los individuos y en esta ciencia yo tomé una asignatura de esto en la carrera y había cosas chulísimas. Por ejemplo, me acuerdo que nos decían, te van a dar 1.000.000 de euros y con ese 1.000.000 de euros usted tiene dos opciones. Una de las opciones es coger ese 1.000.000 de euros, comprar carne en una carnicería o en muchas carnicerías por valor de 1.000.000 de euros y luego destruir la carne o hacer un hoyo y enterrar la carne. Y la otra opción es coger ese 1.000.000 de euros directamente y quemarle. ¿Qué haría un agente económico racional? Y por mucho me acuerdo que decíamos, coño, pero ¿cómo vas a comprar carne para luego tirarla? Pues mejor quemo 1.000.000 de euros, que son billetes solo que es papel. Pero claro, si fuéramos completamente racionales en términos económicos, diríamos, coño, pues entonces lo mejor igual va a ser, pues con ese 1.000.000 de euros, pues se lo doy a los carniceros, que ese dinero siga en el sistema y yo con la carne luego ya la tiro. Y luego ya decían, ah, claro, digo, pues entonces ahí el comportamiento racional sería otro. Pues esto es la economía del comportamiento, ver cómo ante determinadas situaciones no siempre respondemos igual. Aquí entra muy en juego la economía experimental, pues nos hacen experimentos a través de encuestas, etcétera, de cheques. Hay, por ejemplo, las rentas básicas o rentas garantizadas universales, es dar 600 euros a todo el mundo durante toda la vida. Pues hay experimentos en ciertos países, en los nórdicos, por ejemplo, que se estudia cómo los agentes reaccionan ante este tipo de cosas de propuestas, porque uno podría decir, claro, pero es que si me dan 600 euros toda la vida, pues ¿para qué voy a trabajar? Pues vivimos todos en 600 euros toda la vida, somos pobres toda la vida, pero comemos algo. Pero claro, eso es lo que uno puede pensar de antemano, pero cuando todo el mundo luego tiene 600 euros, pues luego el incentivo a ganar 1.000, pues sigue siendo el mismo, porque todos estamos en la posición de partida de 600. Entonces hay interrelaciones que estudia la economía experimental, que está muy chula, la economía de la energía o medioambiental, que es ver, pues, aquí hay el balance siempre entre los empleos de hoy y los empleos del futuro. O sea, hay una empresa que hace coches diésel hoy. Pero claro, los diésel están contaminando y a nosotros a lo mejor, bueno, a nosotros también, pero a nuestros hijos a lo mejor el clima, si le contaminamos tanto, les termina por matar. Dice uno, vale, pues cerramos las fábricas del diésel. Dice otro, claro, pero si cerramos las fábricas del diésel, pues a lo mejor no se van a morir los futuros hijos, pero es que se van a morir de hambre los trabajadores de la fábrica de diésel. Entonces ahí hay componentes de la eficiencia energética, pues de intentar que por cada coche cada vez se utilice menos energía, por cada coche que cada vez se emitan menos emisiones, etcétera. Hay un componente pues, muy económico. Luego está la economía computacional,
que esta tiene mucho que ver con las ingenierías, con las matemáticas puras, con la física. Aquí hay conceptos que se aplican de física cuántica, que por ejemplo hay una corriente de la economía computacional que intenta estudiar pues, el valor infinito del dinero. Ahora tenemos una concepción de que el dinero es limitado, bueno, o que el Banco Central pues, imprime más o menos dinero, tenemos más billetes en la economía o menos billetes, pero el dinero como concepto puede ser algo infinito o abstracto y que de hecho se liga muchas veces con conceptos de física cuántica. Pues aquí es donde estas cosas se estudian. Aquí en la computacional también yo aquí contribuyo mucho al debate académico porque desarrollamos modelos de programación, pues que pues igual que uno programa para hacer una aplicación o para hacer el Need for Speed o para hacer el Twitter o la aplicación de Instagram, o sea, hay otros que utilizan esos mismos conceptos de computación para modelizar los comportamientos de una sociedad o de un individuo. Y esto, pues en la economía, indudablemente, hoy en día, y más en la investigación económica, como vamos a ver luego, es algo clave. Otro tipo de economía es la espacial o geográfica, como os decía, por ver las interrelaciones entre regiones, pues por ver por qué los agentes en una determinada región pues son más ricos que en otra, ver por ejemplo, por qué los pueblos alrededor de una ciudad, los pueblos dormitorio que llaman, pues Segovia, yo qué sé, pues Palazuelos, todo ese tipo de pueblos, La Lastrilla, Sotillo, etcétera. ¿Por qué estos pueblos están comiéndose ahora toda la renta? O sea, ¿por qué ahí la renta de los agentes está empezando a subir mucho más? ¿Por qué los pueblos fuera de ese anillo están perdiendo? O sea, hay unas relaciones económicas que tienen mucho que ver con la distribución geográfica, por dónde se sitúan los pueblos, etcétera. Aquí había ejemplos súper chulos, me acuerdo, que decían por qué las zonas menos desarrolladas de España están, lo habréis dado, entre el Guadalquivir y el Guadiana, o el Tajo, arriba. Hay una zona que está muy despoblada y que tiene poco desarrollo económico y todavía lo arrastramos desde las guerras entre los cristianos y los árabes, digamos. Y claro, había tanta inestabilidad entre esos ríos porque los ríos delimitaban una zona geográfica donde pues ya no se podía pasar más porque había un río. Entonces, en esa zona intermedia, pues hay menos desarrollo económico simplemente por el hecho de que había un río y que entre medias era donde estaba la disputa de la guerra. Entonces, esto tiene mucho que ver con la economía espacial también. Luego está la financiera o actuarial, que será de muchos lo que habéis oído, por la gente que está en bancos haciendo modelos de los riesgos que tiene para un banco dar muchos créditos o pocos créditos. La actuarial, que es la que tiene que ver con los seguros, pues estudian cuánto tiene que cobrar la mutua a todos sus clientes para asegurar todos los posibles daños que puedan tener en sus coches, en sus casas, etcétera. Esa es la parte de los seguros. La economía de la organización industrial es también muy importante, está muy de moda ahora. De hecho, muchos premios Nobel ahora son de esta rama. Al final lo que tratan es de optimizar procesos logísticos, de optimizar procesos de producción industrial, etcétera, pues en grandes fábricas o incluso en pequeñas pymes. La economía institucional o internacional, que es la que tiene que ver con cómo las instituciones, si son mejores o peores, favorecen el desarrollo económico, la pobreza, porque aquí hay un economista muy famoso que se llama Acemoglu, que dice que la calidad institucional es lo que ha permitido el desarrollo de las sociedades pues, occidentales, como puede ser la europea. Y es que nuestras instituciones, con la calidad democrática, beneficia mucho el desarrollo económico y por ello muchas veces en ciertos territorios pues, de África que han sido colonizados previamente y que ahora están todavía sin descolonizar y con gobiernos ahí muy autoritarios o que no son plenamente democráticos, pues como ahí hay más corrupción y no se favorece tanto el desarrollo económico. Aquí es donde se hagan todos los estudios de cuánto supone la corrupción, el coste económico para el desarrollo de una economía. Que en España, por ejemplo, es de los países europeos donde mayor coste económico tiene la corrupción para el crecimiento del país, negativamente hablando, claro. Luego está la economía intangible e intangible, que es la que trata de discernir, pues, la gente que hoy tiene el capital intangible, es decir, el capital que se relaciona con los procesos que están automatizados, con la digitalización,
con Google, con Twitter, con Instagram. La gente que tiene ese capital es la que está viendo incrementar sus ingresos exponencialmente, incluso durante la pandemia. Sin embargo, la economía tangible vemos que se ha estancado desde hace un periodo de años hasta acá y que de hecho va a empezar a decrecer. Entonces ahí va a haber un eje de desigualdad muy grande en la sociedad. Y esto es lo que estudian. También muchos economistas trabajan en la economía de la educación, no os imagináis cuántos, cada vez más, en las universidades, pero en muchos institutos de España ya se contratan a economistas, los equipos directivos, contratan a economistas porque indudablemente la economía o la renta que tienen tus padres, la renta que ha tenido tu familia, pues indudablemente eso va a afectar a cuál va a ser tu resultado académico, tu resultado en el instituto, si vas a sacar más nota o menos nota. Y está demostrado que la gente de más renta es la que tiene acceso a mejores recursos, la que los padres tienen más tiempo para ayudar a los hijos a estudiar, porque la que dispone de más dinero para que esos alumnos pues, se formen en actividades extraescolares, etcétera. Entonces la educación también está muy relacionada con muchas variables económicas y hay muchos economistas que se dedican a ello. Dentro de la educación también y se estudia mucho lo que se llama la brecha de género, que es por qué las mujeres estudian un tipo de carreras y por qué los hombres otra, y por qué eso luego nos lleva a tener distintos salarios en el futuro. Si de verdad esto es una brecha de que una mujer y un hombre ante el mismo trabajo cobran más o menos, si hay algo detrás de todo eso que tiene que ver con la economía, con aspectos socioeconómicos, etc. Luego, la economía del trabajo, del capital o de la empresa. Pues la economía del trabajo es la que estudia los mercados de trabajo, de la oferta, la demanda, cómo se establecen los salarios, etcétera. La economía del capital es aquella pues, que estudia pues, cómo la acumulación de capital o de mejores máquinas o de procesos tecnológicos pues, ayuda al desarrollo. Está muy ligado, obviamente, con la economía de la empresa, que no es la persona que está en la empresa ahí diciendo, pues tenemos hoy 600 sacos de lana, con esto vamos a hacer hilo y con este hilo vamos a hacer jerseys. O sea, es más complejo la economía de la empresa, que es intentar ver a lo mejor cómo el cliente ante un aumento tuyo del precio puede racionar. Pues si yo hago pan, si tengo las barras hoy a 80 céntimos, mañana las voy a subir a 1 euro. Pero claro, en un pueblo, si no hay otro pan, pues la gente dirá, pues tendré que comprar ese pan. Pero en una ciudad, si las paso de 80 céntimos a 1 euro, como hay 25 panaderías o 1000 panaderías, pues dicen, claro, pues es que pues voy a dejar de comprarla aquí porque el de al lado me la vendo a 80 céntimos en vez de a 1 euro. Entonces ahí entran en juego las elasticidades de la demanda o de la oferta, que seguro que las habéis comentado también con los profes de economía en el instituto. Y esto se engloba. Luego está en la economía de la dinámica empresarial, que es ver cómo las empresas establecen márgenes, si tienen mayores beneficios, menores beneficios, de qué dependen esos beneficios. La economía matemática, que es la que son básicamente economistas que se dedican a hacer pruebas matemáticas, a desarrollar modelos que replican muy bien la economía, y que pues esto básicamente son científicos que se dedican a hacer demostraciones pues, con integrales, con derivadas, con un montón de herramientas matemáticas para ver que los modelos que luego utilizamos los economistas pues verdaderamente aplican a la sociedad o replican el comportamiento de la sociedad o no. La economía monetaria es muy importante, que es la del Banco Central Europeo, que dice, pues ahora voy a meter más billetes en la economía, menos billetes, más monedas, menos monedas, etcétera, para controlar los precios, para que los precios aumenten, para que los precios bajen. Luego está la economía política o social, que esta tiene un componente enorme. A mí me gusta mucho esta disciplina porque pues a la hora de tomar una decisión económica, un gobierno pues tiene que tener en cuenta pues, el daño que puede causar a ciertos colectivos, cómo recompensar a esos colectivos. O sea, aquí se parte del punto de partida, por ejemplo, de que todo el mundo tiene derecho a ser compensado de igual manera a lo largo de la distribución de personas de una economía. Pues las decisiones políticas, las decisiones económicas, pues acarrean con costes políticos también y sociales, y este tipo de disciplinas pues, estudian esas interrelaciones. Luego está la economía pública o fiscal, que es lo que yo me especializo, básicamente,
que es la que se relaciona pues, con los impuestos, con las pensiones, con las transferencias que un Estado hace, pues, por la ayuda de libros para el instituto, por ejemplo, la ayuda de desempleo cuando una persona se queda sin trabajo. ¿Cómo pagar eso? Claro, porque hay que pagarlo con impuestos o hay que pagarlo con deuda pública. Entonces, ahí el sistema fiscal, el sistema o el Estado, pues tiene que decidir pues, si hay que subirlos, hay que bajarlos, los impuestos, etcétera, si hay que dar más dinero a las empresas, menos dinero. Entonces hay un campo de la economía que tiene que ver con las interrelaciones de los agentes, tanto de las personas como de las empresas, con el Estado. Y ahí es donde yo me especializo. Luego está la socioeconomía, que es el comportamiento de las economías como sociedad. Y luego hay dos muy de moda, que son la economía de la salud y la economía urbana. La economía de la salud ahora mismo lo está petando, o sea, es enorme la cantidad de gente que se viene de las disciplinas de la salud, pues, la gente que ha estudiado medicina o que ha estudiado medicina preventiva o salud pública, cosas de este tipo, pues se viene a la economía de la salud y a ver cómo la propia economía también es un elemento muy claro pues, para combatir enfermedades, porque ahora, por ejemplo, con el coronavirus se ha visto que en los barrios más marginales o la gente que tiene menos renta, pues está contagiando mucho más, pero infinitamente, y muriendo mucho más, que la gente que tiene más recursos, más dinero. Entonces, ahí hay un componente de cómo la economía consigue atajar los problemas sanitarios a través de pues, mayores rentas, a través de un cheque para que usted pueda ir a cualquier tipo de centro sanitario y también pues estudiar pues por qué la gente que tiene más dinero normalmente tiene una esperanza de vida más larga que la gente que tiene menos dinero. Ahí es un campo que está muy de moda ahora. Y la economía urbana, que es la que, pues, por ejemplo, ahora analiza pues cómo la economía o los incentivos fiscales, cómo la estructura económica de ciertos países ha hecho que, pues, que todos nos concentremos en ciudades, que los pueblos cada vez se vayan despoblando más, que el dinero se vaya solo a Cataluña, al País Vasco, a Madrid y el resto de zonas no tengan dinero. Entonces ahí la economía urbana o regional pues también está muy de moda ahora. De hecho, con la despoblación es un tema donde ahora mucha gente está estudiándolo. Bueno, yo trabajo en economista. Pues primero, bueno, pues voy a dar un trago de agua, un segundín. Están, por un lado, pues el Estado y los reguladores. Pues aquí puedes trabajar un economista en un ministerio, en el servicio de empleo público, vamos, en la oficina del paro, en el Banco Central Europeo, en el Banco de España, donde hay ciertas regulaciones, pues qué puede hacer un banco, qué no puede hacer, etcétera. Otro tipo de trabajo es el de instituciones financieras o aseguradoras, como decía, pues la gente que trabaja en bancos, pues evaluando riesgos que tiene el banco o que asume un banco cuando da crédito a sus clientes o no, cuando asegura a un cliente ante ciertos riesgos, etcétera. Luego está el de las empresas particulares, que es casi el núcleo importante donde están muchos economistas que no son necesariamente los administradores y directores de empresas los que vienen de ADE, sino es una rama un poco distinta, como os decía, que es la que tiene que ver pues, cómo cambios en los precios pues, van a afectar a tu demanda de producto o cómo si vas a poder ofrecer más o menos, si te bajan las materias primas, etcétera. Los organismos internacionales, sin duda, pues la ONU, el Fondo Monetario Internacional, la Organización Mundial de la Salud, la Organización Mundial del Trabajo o de la Educación, que mandan a muchos economistas. Y luego, por otro lado, están las consultorías y otros. Pues, las consultorías son los trabajos en los que una empresa, como yo, por ejemplo, trabajaba en NERA, cuando trabajaba, en una empresa que vende gas o electricidad y nos dice, oye, quiero que me predigas cuánto va a ser el precio del gas en una semana. Tú ahí ofreces un servicio de que tú aplicas tu conocimiento económico y le vendes a un cliente, pues yo creo que el precio del gas mañana va a ser 40. Pues eso, vale, te dice la empresa, vale, pues y yo le paso la factura, le digo, vale, pero es que mis servicios como economista pues tienen eso es consultoría. Y por último está la investigación, que aquí incluyo también a la docencia. Esto es,
ahora lo que vamos a ver más en detalle, pero básicamente pues es lo que hacen pues, los profesores universitarios, vuestros profesores de economía en el instituto, lo que hacemos los investigadores, que al final es contribuir al conocimiento sobre la economía, en ir más allá, en ver lo que se ha estudiado ya e ir profundizando en esos aspectos, etc. La investigación económica pues, se basa principalmente en los datos y la evidencia. O sea, tenemos una cantidad de datos enormes en el mundo, más ahora en las sociedades tan digitalizadas y con tanta informática, y no tenemos ni siquiera capacidad de explotar esos datos. Pues lo que hacemos es pues, ver en los datos, pues yo qué sé, cojo todas las personas que hay en España y miro su historial clínico. Claro, esto lo hacemos anonimizado. O sea, yo no sé si esa persona se llama Pepito o Menganito. Esa persona para mí se llama uno o 1000. Y vemos cómo eso se relaciona pues, con la renta que tiene esa persona, con cuánto gana esa persona. Y pues ahí tenemos una base de datos pues, que tiene 40 millones de personas en España. Y ahí se pueden ver muchas variables, etcétera. Porque lo que te permite la investigación económica y los datos es alejarte de posiciones extremas. Esto yo siempre, ahora lo veo muy claro, antes me costaba verlo, ahora lo veo muy claro con ejemplos, pues te vienen las vacunas. Te dicen, pues una persona se ha vacunado y se ha muerto. Y todo el mundo dice, ay, pues ha muerto, no, van a morir todos. Entonces los datos, la evidencia, la estadística, lo que te dice es que, vale, pues una persona y una vacuna se puede morir, pues perfectamente. Pero si cojo todas las vacunas y todas las personas que hay en el mundo, pues veo que obviamente pues no es así. O yo siempre tenía un profesor que me contaba este ejemplo. Ahí, él siempre estaba en el balcón y siempre veía a su vecino que cuando su vecino se encendía un cigarro pasaba el autobús. Entonces podemos determinar que porque su vecino fume va a pasar el autobús. Pues claro que no es así. O sea, hay relaciones causales que muchas veces se dan a la vez, pero que no tienen nada que ver una con otra. Entonces, los datos y la evidencia es lo que nos permite discernir ese tipo de cosas. Lo que hacemos es revisar completamente la disciplina económica. O sea, entre cada dilema que estudiamos en la investigación, pues vemos qué es lo que han escrito ya todos los investigadores a lo largo de la historia en economía, pero todo. O sea, de hecho, cuanto mejor es una investigación, es cuanto más cubre todos los aspectos que ya se han estudiado en la economía. Y una vez que identificamos por dónde queda espacio por estudiar o por contribuir, pues ahí modelizamos, hacemos supuestos, que es lo que ellos comentaban antes de pues, suponer cómo se va a comportar un agente ante determinadas situaciones, etc. La investigación puede ser empírica o teórica. Empírica es la que se basa únicamente en los datos. Pues vemos que en España las emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera por cada ciudadano pues están bajando. Y, y eso pues hay investigaciones que lo documentan, que básicamente pues te pintan cómo eso está evolucionando. ¿Cómo evoluciona el mercado de trabajo en España? Con datos. Pues con datos se ven las evoluciones y con esos datos pues se pueden inferir reformas. Pues mira, aquí hubo una reforma laboral en la que se debilitó la negociación colectiva. Eso hizo que muchos empleadores quisieran empezar a contratar más, lo que aumentó el empleo, etcétera. Pues todo eso son empíricas que son de datos. Y luego están las teóricas, que es una vez que he visto esos datos, pues para el futuro yo quiero un modelo en el que antes de que pase yo pueda decir, vale, pues si subo los impuestos o si quito la reforma laboral o si regulo el alquiler, pues ¿qué va a pasar en el futuro? Pues viendo lo que ya he visto en todos los datos, pues construyo un modelo teórico que me permita en el futuro predecir ese tipo de cosas. Son dos enfoques. Está el enfoque estructural, que es el que estudia pues, el mercado de trabajo en España. ¿Por qué en España hay tanto paro? Porque vemos que incluso cuando mejor estamos económicamente sigue habiendo mucho paro. Son problemas estructurales que parece que no cambian a lo largo del tiempo. Y luego está la economía más coyuntural, que es la que trata pues, de predecir el precio del petróleo mañana. La que trata de decir, pues, cuánto va a caer la economía mañana si vacunamos a cada día a 100.000 personas. O sea, son predicciones más siempre a corto plazo y a problemas muy inmediatos o que
o que están asociados a una corta duración de tiempo. Y la economía, pues básicamente, luego se trata, lo más importante es de divulgar los resultados. Y eso es a través de la docencia, a través de, pues, de esta charla que estoy haciendo yo, de lo que hacen vuestros profesores incansablemente durante su vida laboral con vosotros, lo que hacen muchos profesores en la universidad, lo que hacemos los investigadores cuando vamos por allá a dar charlas sobre ciertos resultados económicos, etcétera. Eso es la docencia. Luego está la divulgación científica de los resultados, es decir, para otros investigadores o gente que ya tiene el mismo conocimiento que tú o un conocimiento parecido, pues hacemos documentos científicos muy detallados donde se puede rebatir, pues este modelo creo que es malo porque aquí la integral va de 0 a infinito en vez de menos infinito a infinito o aspectos ya más matemáticos puros, etcétera. Eso es la divulgación científica. Luego está la divulgación política, que es, pues, yo he estudiado que si se sube el impuesto sobre el patrimonio, pues la eficiencia económica va a mejorar, porque los que más tienen van a dar algo de dinero a los que menos tienen y esos que menos tienen pues van a tener mejores posibilidades de innovar, de acceder a mejor educación, etcétera, y eso como sociedad pues nos va a ir mejor. Y eso pues esos resultados científicos, pues hay que pintarlos de determinada manera que una persona política, que es la que toma decisiones al final, de política económica, de decir, pues voy a subir los impuestos o no, porque nosotros las analizamos, pero no tomamos las decisiones. Pues hay que presentar ese tipo de resultados de tal manera que no sean tan científicos y que sean accesibles para muchos políticos o para la gente que toma la decisión. Y luego está la divulgación para el público en general, que es la que hacemos en la prensa, en la televisión, en la radio, la que hacemos con nuestros amigos en la barra del bar. O sea, una divulgación mucho más, pues sin tanto rigor científico, o sea, intentando contar lo que has encontrado en tu investigación, pero de tal manera que te entienda todo el mundo. Que siempre, siempre, siempre es lo más difícil, claro, que tenemos los economistas. Que no es muy fácil hablar a otro economista, que es una lumbrera y que es muy listo y tal, pero luego cuando yo voy en casa de mi abuela y me dice mi abuela, ¿y tú qué haces? Y yo digo, joder, macho, abuela, pues es que no sé, hay muchas cosas que no sabría explicártelas, pues entonces ahí estoy fallando como economista. Si no sé divulgar mi mensaje, pues estoy fallando. Mi día a día, básicamente como investigador, es repasar la actualidad. Pues prensa, en Twitter, en Facebook. O sea, yo cuando estoy por ahí, pues estoy mirando a lo mejor el Twitter y le pongo a mi amigo, jajaja, qué guapo estás o qué feo. Pero también luego me sale una noticia de economía, pues ahí hay que estar siempre ojo a visor. Y identificar los problemas estructurales que puede tener una economía para luego ir a investigarlos. Y cuando ya has identificado un problema o una cuestión, pues vas a los datos, que es una parte. Pues se cuantifica todo, se mira por todos los lados. Pues cojo esta botella, la mido por aquí, la mido por arriba, la mido por abajo, la mido por dentro, la vacío, la vuelvo a llenar. O sea, pues eso es lo que hacemos con los datos. Y después, una vez que hemos cuantificado el problema en los datos, pues revisamos la literatura económica, que es coger toda la ciencia económica lo que ha dicho sobre este tema. Sobre los impuestos, como os decía, de sucesiones, sobre la regulación del alquiler, que está muy de moda ahora. Pues, ¿qué dice la literatura económica? Pues hay ciertos economistas que dicen que en determinadas ocasiones puede estar bien la regulación, que en otras es un fracaso, que tal, que cual. Entonces, una vez que hemos identificado ya esa literatura, pues vemos dónde hay espacio de contribución, que se llama. Es decir, dónde toda la ciencia económica todavía no ha llegado a estudiar cierta cosa. Y una vez que hemos identificado eso, pues decimos, pues ahí vamos nosotros. Y para identificar eso, una vez que tenemos los datos, pues queremos modelizarlo pues, con matemáticas. Básicamente, pues coger papel y boli. O sea, yo sigo teniendo los mismos cuadernos en el instituto y los mismos bolis y todo. Y cojo el cuaderno y empiezo a ver por la derivada de no sé qué, pues tal y pues cual. O sea, hacer matemáticas, básicamente. O sea, no os penséis que hacemos algo muy distinto a lo que se hace muchas veces en el instituto o en la carrera. Y luego, una vez tenemos esos modelos ya plasmados o demostrados científicamente, por eso son tan importantes las matemáticas y las derivadas y las integrales. Y las matemáticas son un componente indudablemente diferenciador de un buen economista. Y
Y una vez tenemos, como decía, esos modelos, pues los llevamos a la práctica, a la computación, la programación. O sea, y esto, pues básicamente yo lo que hago en mi día a día, pues es escribir código, pues que luego, pues ese código pues también me serviría para hacer un programa que directamente pues me escriba las cosas en el ordenador, o que directamente envíe correos, o que directamente haga ciertas cosas, o sea, programas eh, pues en vez de para hacer esas cosas, para simular el comportamiento de una economía, pues para darle yo un botón y ver cómo los agentes empezarían a interactuar entre ellos, cuánto dinero ganaría el Estado de cierto impuesto, cuánto dinero no, etcétera. Y luego, una vez que esa programación pues, te da unos resultados, que es la parte de visualización de los resultados, pues esos resultados luego los tienes que pintar y hacerlos accesibles para todo el mundo, porque muchas veces pues ves una pantalla de código y una persona que no lo entienda dice, pero ¿esto qué es? ¿Esto es economía o esto qué es? Esto parece, madre mía, la programación que tiene por detrás el juego del FIFA, de la Play, yo qué sé. Entonces, pues después básicamente pues pintamos esos resultados de tal manera que sean accesibles para todo el mundo y hacemos dos tipos de informes. Los artículos científicos, como os decía antes, que son aquellos en donde se detalla rigurosamente el método. En la ciencia sabéis que el método es la parte más importante, lo que le da valor a una investigación. Y luego, por otra parte, están los informes políticos o económicos, que es pintar esa investigación de tal manera que alguien que no tenga por qué tener ese conocimiento tan detallado, pues pueda acceder a tus resultados. Y luego, por último, pues hay tres patas de divulgación. La de los congresos científicos, que es donde los economistas vamos pues, por ahí a la Universidad de Londres, a Chicago, a Estados Unidos, a Mannheim, Alemania, a Florencia, Italia. O sea, os digo de esas porque son de las mejores en economía en el mundo. Y vamos ahí, presentamos pues, nuestros resultados. Y ahí pues nos critican y prácticamente les falta sacarnos un palo a la gente que hay allí y darnos en la cabeza porque te rebaten todos los argumentos. Y entonces, cuanto más te rebaten y cuanto mejor salgas tú a esa crítica, pues más valor tiene tu investigación. Luego está la divulgación general, que yo estoy ahora empezando también, pues en la radio, en la televisión, en el periódico, escribiendo notas, etc. Y por último, y la que es más importante para el desarrollo de una nación, la docencia universitaria. Y luego, por otra parte, la docencia también en la educación obligatoria, por supuesto. Vamos a ver ahora algunos casos. Muy sencillamente, pues nada, igual me voy a pasar 5 minutillos del tiempo que había establecido. Hemos empezado a -25, bueno, vamos a estar por ahí. Por ejemplo, una noticia, salía. Sánchez de Iglesias, que seguro que habéis oído estos nombres, el líder del presidente de España y el que hasta el día de hoy es vicepresidente, pues pactaron subidas de impuestos a las grandes empresas y a las grandes rentas en los presupuestos generales del Estado. Pues esto es la noticia. Pues entonces nosotros como economistas, pues yo cuando trabajaba en el Banco de España, por ejemplo, pues vamos a los datos. Cogemos todas las declaraciones de la renta, todas que hay en España, 40 millones. Entonces identificamos cuál es la reforma que han propuesto estos líderes políticos o el gobierno. La reforma es que para los que ganan más de 100.000 euros van a subir los impuestos un 1%. Para los que ganan más de 300.000 euros van a subir un 2%. Entonces, con todos esos datos, pues hacemos un modelo y decimos, pues bueno, ahora simulamos esta subida de impuestos y vemos cuánto de repercusión tiene eso en la economía y en la economía o en los ingresos que tiene la administración pública o el Estado a través de esos impuestos. Y veíamos, pues en este caso, por ejemplo, pues veíamos que era una medida pues, de cara a la galería, porque al final, básicamente, donde subían los impuestos era en el tramo superior a los 300.000 euros. Y al final ahí hay pues, muy pocas declaraciones de impuestos, porque la mayoría pues, no ganamos 300.000 euros al año. Entonces, en términos de recaudación, pues suponían pues unos 400 millones de euros, que para un Estado no es nada, o sea, es el 0,000% de 0,1% de todo el valor de un Estado. Entonces, luego decíamos, vale, pero luego entonces hay a ciertas personas a las que esta medida, pues a los futbolistas, a la gente que gana mucha pasta, porque esta medida la va
afecta directamente. Claro, entonces esas personas, si les subo esos impuestos, a lo mejor pueden decir, pues voy a trabajar menos o voy a intentar llevarme mis beneficios a otro sitio. Y si me llevo mis beneficios a otro sitio, no los estoy dejando en España y no puedo crear a lo mejor ciertos empleos. Entonces, con los modelos que nosotros calibramos, decimos, ¿qué es mejor? ¿A dónde está el punto óptimo? ¿Hasta cuánto se pueden subir los impuestos para que la gente no se vaya y que los más pobres en España pues sigan teniendo para comer a través de pues, ciertas ayudas del Estado, etcétera? Pues con eso hacemos modelos, que es en lo que yo me especializo, y de hecho una de mis investigaciones más famosas y la que me ha llevado siempre, la que he llevado siempre por bandera, es un modelo que tengo para replicar este tipo de subidas de impuestos, y es un modelo en el que nos dice que el óptimo, estamos muy cerca del óptimo, es decir, el óptimo entre cuánto de más pagan los ricos y cuánto de menos los pobres. Pues sabéis que no todo el mundo paga lo mismo de impuestos. En general, cuanto menos tienes, menos impuestos pagas. Cuanto más tienes, pagas más. Pues mi modelo me dice que estamos cerca del óptimo, pero que si subiéramos esa progresividad, es eso, de cuánto de más pagan los ricos y cuánto de menos los pobres, pues que estaríamos incluso más cerca del óptimo aún. O sea que ciertas medidas pues, de subir pues, impuestos a las rentas altas y bajarlos para las bajas podrían estar favoreciendo incluso la eficiencia económica, porque se redistribuirían recursos de los que más tienen a los que menos, y haría que todos, ahora mismo partimos de una casilla de salida que es así, que es que los que más tienen, pues cuando nacen ya tienen todo ganado. Y los que menos tienen, pues tienen que pelear todo en la vida más y dejarse los cuernos para seguramente no llegar a hacer nada. Entonces, con lo que yo digo, pues parece que inclinamos la casilla de salida un poco menos. Es decir, los que menos tienen, pues, parece que les ayudamos un poco más a que compitan con los que más tienen. Que indudablemente eso no va a ser nunca así, porque cuando una sociedad prospera también es cuando premia el talento, la innovación y lo que llamamos meritocracia. Es decir, cuanto mejor soy, cuanto más me esfuerzo, cuanto más talento tengo, pues más me retribuyen. La meritocracia, pues en España no es así. De hecho, hay datos en España que demuestran como el 50%, la mitad de la renta que tú o yo, mi padre o mi abuelo han tenido, viene determinada por la renta que han tenido pues, nuestros predecesores, pues mis padres, los padres de mis padres, etc. Otro análisis, regular o no el precio del alquiler, que está muy, muy de moda ahora. Pues, aquí la investigación económica lo que nos permite es abstraernos del ruido político. Porque el ruido político utiliza este tipo de campañas, por ejemplo, para defienden el medio, no el fin. O sea, ¿el fin qué es? Que el precio del alquiler, pues en Madrid, que ya lo veréis cuando vayáis para allá ya a estudiar muchos, o como yo he sufrido, pues el precio del alquiler se ha disparado y pues si yo gano 1.000 euros estaba pagando de alquiler 600. O sea, es algo insostenible para una persona. Entonces, decimos, vale, pues ese precio hay que hacer que baje. Entonces, aquí el componente ideológico, pues a uno les dice, pues para que baje, pues hay que darle incentivos a los que tienen las casas y pagarles dinero casi para que pongan las casas en alquiler y bajen los precios, etcétera. Y otros con otra ideología tienen que decir, nada, que les den por saco a los que más tienen, que son los que tienen las casas y tal. Regulamos el precio, vamos a poner de máximo se pueden cobrar 100 euros al mes. Entonces, ahí lo que se discute en el debate político muchas veces es el medio, no el fin. Y sin embargo, en la investigación económica lo que intentamos es ver es, pues, vale, el fin es que los precios se reduzcan. Pues, ¿cuál es la mejor medida para obtenerlo? Pues la medida es, a lo mejor en algunos barrios pasa por la regulación de precios, pero en otros barrios pasa por el incentivo fiscal, es decir, porque al que tiene la casa, pues cobrarle menos impuestos y pone esa casa en alquiler. O sea, no siempre hay una receta mágica para todo. Lo que hacemos los economistas pues es básicamente eso, ese ejercicio con datos y con evidencia de otros países, etcétera. El comercio online, pues los márgenes de las empresas pues, españolas o los beneficios de las empresas aumentan o disminuyen cuando empiezan a vender online. Pues lo que veíamos, cogíamos a todas las empresas españolas que están, por ejemplo, sí que lo hice yo, cogíamos a todas las empresas españolas y veíamos cómo ha ido cambiando el comercio online, ha ido aumentando y cómo eso ha hecho que los beneficios de ciertas empresas españolas caigan, pero que en su mayoría
pues que se mantengan constantes. ¿Por qué? Pues porque se sustituye el factor trabajo por el factor digital. Es decir, en online es verdad que se vende más barato porque tú a un consumidor le pones una foto, 30 iPads o 30 tablets, y ahí ve cuánto vale una, cuánto vale otra, cuánto vale otra, las características de todas. Ahí la gente tiene información para decir, vale, pues voy a coger la mejor y la más barata. Entonces ahí hay mucha más competencia y eso hace que los precios bajen. Sin embargo, si bien es verdad que bajan los precios, también como vendo online, pues me puedo quitar pues, lo que son los gastos de una tienda, lo que son los gastos del personal que tiene esa tienda. Entonces, lo que es el beneficio de la empresa, pues si bien no ha bajado tanto con el comercio online. La fiscalidad diferenciada para determinados municipios frente a la despoblación. Pues hay unos que dicen, pues para que la gente se venga a vivir a los pueblos de Castilla, pues hay que bajar los impuestos en los pueblos. Pues eso es factible, no es factible. Entonces, pues yo soy un firme defensor, por ejemplo, de que sí, porque lo he demostrado con datos. O sea, la redistribución de un Estado, pues siempre tiende a hacer que los que más riesgo, los que menos riesgo tienen, es decir, los que tienen más rentas, más recursos, pues contribuyan a ayudar a los que mayor riesgo tienen, a los que tienen menos riesgo, menos rentas, etcétera, los que son más pobres, etcétera. Pues eso se analiza a día de hoy solo en el eje de la renta. Pero si lo analizáramos en el eje de dónde vivimos, hay determinadas propuestas que te dicen, pues según tu densidad de población, pues tú estás en una zona muy densa en términos de población, o sea que hay mucha población, ahí hay muchos servicios, entonces estás teniendo menor riesgo que una persona que vive en un pueblo, que si le pasa algo a lo mejor tiene que desplazarse 30 minutos a otro sitio. Entonces esa persona pues está en una zona que está más despoblada, pues tiene mayor riesgo. Entonces, si redistribuimos de ricos a pobres, ¿por qué no redistribuimos desde los que más riesgo tienen, que son los que viven en los pueblos, desde los que menos, perdón, que son los que viven en la ciudad, hacia los que más, que son los que viven en los pueblos? Entonces, ¿por qué en los pueblos no pagan menos impuestos que la ciudad si tienen menos servicios? O sea, y eso hay que nutrirlo con datos y con modelos que lo justifiquen. Y por último, pues con el coronavirus, pues aquí hicimos muchas evaluaciones los economistas que, pues, al contrario que en otras crisis, ahora los gobiernos y el Banco Central pues, han optado por decir, pues hay que mantenerlo esto como sea, porque como creemos que es algo transitorio lo del coronavirus, hay que mantenerlo como sea, al coste que sea. Pues hay que dar pues, las ayudas todas las posibles a las empresas, a las personas, que no pierdan los ingresos, que si se quedan sin trabajar, pues ahí está el Estado a través de un ERTE y le apoye, etcétera. El Banco Central Europeo que diga, pues voy a imprimir todo el dinero del mundo que haga falta, porque no va a subir la inflación, porque ahora mismo no hay muchos movimientos en los mercados y no se está comprando y vendiendo tanto, entonces los precios no van a fluctuar tanto. Pues voy a imprimir mucho dinero. Entonces, pues esto, ¿qué consecuencias tiene? Pues tiene las consecuencias de que se mantienen muchas empresas que en situaciones normales pues quebrarían. Y ahora mismo, gracias a estas ayudas, se están manteniendo. Y probablemente el día que se corten las ayudas, pues vayan a quebrar. Igual que muchos puestos de trabajo, que ahora se mantienen gracias a los ERTES. Es decir, sobre todo en el sector hostelero. Pues en el sector hostelero, aunque suene duro decirlo, ahora mismo se mantiene mucho por los ERTES. Pero es que el día de mañana, cuando se vayan los ERTES, no van a tener cobertura. Entonces, pues hay que ver hasta qué punto dar dinero, qué consecuencias tiene eso, y eso se hace con datos masivos, pues, con los datos que tiene el paro, sobre a qué se dedica una persona, cuánto cobra, etcétera, sobre los riesgos que tiene una cierta empresa, se le asocia a una empresa un cierto riesgo de que va a quebrar, de que no va a quebrar, etcétera, y con eso pues conseguimos ver pues quién van a ser los verdaderamente dañados por el coronavirus. Pues vemos que son los trabajadores temporales, los que tienen trabajos temporales, sobre todo los jóvenes. Y dentro de los jóvenes, sobre todo las mujeres. O sea, hay 4 colectivos que van a sufrir mucho. Entonces, pues vamos a identificar esos colectivos, porque el día que quitemos los ERTE, seguramente esos colectivos pues, van a perder sus empleos y todo. Y pues esos son ejemplos. Y por último, ¿qué no somos los economistas? Pues no, pues esto ya tomo en tono casi de broma. Pues no somos de ADE, no somos de Administración y Dirección de Empresas. No somos futurólogos ni visionarios que nos dicen, oye,
¿cuál va a ser la prima, el tipo de interés mañana? Pues yo qué sé, digo, tampoco sé a quién le va a tocar la lotería mañana. No sabemos en qué lugar debe meter el dinero tu primo para que se forre, que muchas veces nos dicen, oye, mi primo tiene muchos euros, dime en qué sitio los tiene que invertir en la bolsa para que se forre. Y digo, pues yo qué sé, digo yo, es que esas cosas no las sé. Y tampoco hay gente que nos dice, pues ayúdame a hacer la declaración de la renta o a pagar mis impuestos a ver de qué manera puedo pagar menos. Pues tampoco nos dedicamos a eso exactamente. Y por último no somos los que llevan el bote con los amigos. Cuando pues nos vamos de cañas o a tomar algo y de fiesta, pues ponemos todos cada uno 10 euros y hacemos el bote. Y dicen, a ver, el economista que lleve el bote. Digo, no, que le lleve otro, que yo soy economista, pero yo no me dedico a estas cosas. Y básicamente eso ha sido todo. Espero que os haya gustado y nada, estoy deseando la verdad de escucharos ahora preguntas y respuestas, por favor. Y nada, gracias, Rosa. Muchísimas gracias, Darío. La verdad es que ha sido una presentación súper divertida, yo creo. Espero que a todos os haya interesado y hayáis estado tan atentos como yo, porque de verdad que es que, bueno, aparte de que he aprendido un montón de economía, yo no soy experta en economía, es que me lo he pasado muy bien, la verdad. O sea que muchísimas gracias, Darío. Bueno, empezamos en el turno de preguntas, si os parece, para ordenar el turno de preguntas. Sabéis que en Teams tenemos la opción de levantar la mano, entonces tenemos la posibilidad de que cada grupo, cada asistente, pues levante la mano y haga sus preguntas, o si preferís también lo podemos hacer a través del chat. O sea, cualquiera de las dos opciones están abiertas para vuestra participación y os invitamos de verdad a aprovechar que está aquí Darío para que hagáis todas las preguntas que queráis. En este momento podéis abrir lógicamente los micrófonos y también las cámaras, o sea que estamos a vuestra disposición en el momento que empecéis a levantar mano o a escribir chat. Aquí estamos, ¿vale? Para preguntar lo que queráis, que podemos hablar de economía o podemos hablar del Atleti, del Cholo Simeone, de lo que queráis. Vale, a ver, tengo primero una pregunta de levantar la mano y una pregunta por chat. Vamos a responder, si te parece, la de chat, que dice, a ver, un segundo, que se nos ha ido. Tenemos el micrófono. Perdón, sí. ¿Habéis levantado la mano? Sí, ¿vale? Montserrat, ¿estás ahí? Sí que estamos aquí. Venga, pues empezad vosotros con la pregunta. ¿Qué queréis preguntar a Darío? Nicolás. Venga. Vale, bueno. No se os oye nada, lo siento. No. Ven para acá, Nicolás. ¿Aquí? Es que no hemos oído nada, lo siento, perdona. Venga, que has dicho que eres experto en tema fiscal y demás. Que ¿Cómo ves tú el futuro de las pensiones públicas en España? ¿Cómo ves el futuro de las pensiones públicas en España? Esa es la pregunta, ¿verdad? Sí. Vale, pues... El futuro de las pensiones. Es que me parece que me llega un poco por retraso. El futuro de las pensiones públicas, he oído, ¿puede ser? Sí, el futuro de las pensiones públicas, correcto. Pues indudablemente muy negativo, ya, totalmente. O sea, como no se reformen actualmente, o sea, es un sistema que está abocado a la destrucción total, pero total y absoluta. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues al final vemos que la esperanza de vida de la población está creciendo cada vez más. Entonces, una de las medidas tiene que ser, indudablemente, cambiar la edad de jubilación, penalizando mucho por las prejubilaciones. Hay gente que con 50 años ahora mismo se está jubilando. Eso es lo que tenemos que penalizar. Y otra tipo de medida es incentivar los planes de pensiones también privados. Esto se hace pues a través del IRPF, por ejemplo, los planes de empresa, que es vas metiendo dinero a una bolsa de dinero, tú o tu empresa, en un fondo privado, para
pero que puedas tener dinero. Esa es otra de las medidas para arreglar, por ejemplo, el tema de las pensiones. Pero indudablemente lo que hay que recortar, y es un tema a tratar, que es políticamente muy incorrecto, porque el colectivo de pensionistas es muy grande, es tratar el rendimiento de las pensiones como tal. O sea, en España, los pensionistas de hoy, por cada euro que pusieron en el pasado, hoy están recibiendo 1,5 euros. O sea, y es un tema que dicen, no, el poder adquisitivo de las pensiones. Y yo, bueno, el poder adquisitivo de las pensiones, claro, si estás cobrando ya más de lo que te correspondía, pues entonces, si te lo bajan, vas a perder el poder adquisitivo, claro. Es un tema que hay que tocar y sobre todo si lo que queremos es proteger a los pensionistas pobres, digamos, pues vamos a dar una ayuda a los pensionistas pobres, pero, por ejemplo, en España, los que han cotizado, a lo mejor, para tener una si fuera 1 a 1 el sistema, o sea, si fuera totalmente contributivo, pues los que cotizaron en su vida para ganar hoy 1.500 euros al mes, están ganando hoy 2.000, o sea, están ganando 500 más de lo que cotizaron. Entonces ahí hay un tema político que es muy difícil de tocar, porque los pensionistas son un colectivo muy importante y que hay que abordar, pero ya. Y eso indudablemente, o sea, hay opciones de hacer el sistema de pensiones rentable y que sea perfectamente sostenible para el futuro, pero desde luego hoy en día no se están tomando acciones en esa dirección y pues el día de mañana, como no lo atajemos ya, pues esto va a explotar, básicamente. Vale, muchas gracias, Darío. Hay una pregunta en el chat de cómo crees que evolucionará la crisis económica. Lo que no sé exactamente qué grupo lo ha... ¿Qué dicen los estudios? Sí, en el chat lo veo, ¿no? Sí. Segundo de Mariano Quintanilla. Eso es. Nada, pues gracias por la pregunta también. Muy interesante. O sea, ahora mismo los modelos de predicción que utiliza pues, tanto el Banco de España, el Banco Central Europeo, etcétera, pues son detallados que incorporan hasta el proceso de vacunación. ¿Qué quiero decir con esto? La recuperación económica solo se va a dar cuando estemos vacunados algunos dicen el 50%, no, la recuperación económica hasta que no estemos en el entorno del 90% o casi el 100%, no se va a dar completo, porque siempre va a haber agentes que sus comportamientos vayan a estar determinados de una u otra manera. Dicen, ya hombre, pero con estás el 70% vacunados ya podremos salir y tal. Ya, pero habrá alguna persona que en su casa exactamente no esté y diga, no esté tan confiada y diga, bueno, me voy a quedar en casa. Entonces no está consumiendo la persona y no está activando la economía. Entonces, la recuperación económica total cuando haya vacunación. Eso sí, los economistas ahora somos más optimistas que en anteriores crisis, porque ahora los programas desarrollados, pues tanto por los estados nacionales, pues en cuestión de ERTES o de ayudas, etcétera, que en España han sido más insuficientes que en otros países, todo hay que decirlo, pues esos programas de mantenimiento del empleo de las empresas, las acciones del Banco Central Europeo de emisión de mayor dinero, de poner todos los recursos al servicio de la economía, etcétera, hacen que tengamos una economía en stand-by ahora, que de haberse producido como en otras crisis, pues ahora mismo habríamos estallado y punto. Y los que se hubieran quedado sin empleo, pues estarían muriendo de hambre. Pero ahora mismo la cobertura del Estado está siendo enorme y eso nos hace confiar para el futuro, para que en el momento en el que se reactive la economía, pues se impulse de nuevo tanto la demanda que volvamos a retomar niveles precrisis. Y luego lo que indudablemente se nos va a requerir es hacer un proceso de consolidación fiscal. ¿Qué es esto? Pues reducir la deuda, básicamente. Ahora estamos pagando todas estas inversiones o todas estas ayudas con deuda. Estamos yendo a los mercados financieros y diciendo, dame dinero. Eso es, dame 1.000 hoy, que yo mañana te voy a dar 1.100. Pues luego, una vez que pasemos esta crisis, lo que hay que ver es cómo reducir esa deuda. Lo que no podemos hacer es lo que hemos hecho en la crisis pasada, que fue, pues bajamos los impuestos, bajamos todo. Claro, eso al final hace que los ingresos públicos se debiliten y que haya que emitir mucha deuda. Pero luego no hemos hecho un proceso de consolidación fiscal, de decir, oye, vamos a ajustar las cuentas, porque es que eso pasa en todas las casas, pasa en mi casa también. Yo hoy no tengo dinero, pido un préstamo, pero una vez que tenga dinero, pues tengo que devolver ese préstamo. No voy a pedir otro préstamo para devolver ese préstamo. Entonces, ahí hay un proceso de consolidación fiscal que se antoja imprescindible también. Pero en general te diría que el conocimiento de la investigación económica, no sé si tanto en los debates de la tele y tal, porque eso hay más ruido y más intereses políticos y tal,
desde el debate de la investigación económica se es bastante optimista con la salida de la crisis. De hecho, se espera un impulso para la demanda grande para este verano y una reactivación prácticamente completa a principios de 2023. Completa, hablo. Y nada, esas son las previsiones que hay ahora. Pero claro, las previsiones, pues como la palabra indica, son previsiones y se ajustan a la información que tenemos hasta el día de hoy. A día de mañana pueden intervenir pues, nuevas informaciones o nuevos desarrollos, nuevas acciones que hagan que esas previsiones vayan a cambiar, obviamente. Entonces, un poco eso es lo que puedo comentar sobre el tema. Tampoco puedo aventurarme y decir, pues en junio vamos a estar todos muy bien y muy sanos y muy guapos y con mucho dinero. Pues no, porque no lo sé tampoco. Muchas gracias, Darío. Tiene levantada la mano primero de bachillerato de Claret y segundo de bachillerato también Claret. Empezamos por primero de bachillerato. A ver, que viene un alumno a hacerte una pregunta. ¿Crees que es un buen momento ahora para invertir creando una empresa e introduciéndote al mercado? ¿Es el momento para invertir y crear una empresa? Pues desde luego que según en qué sector, sí, es buen momento. Las crisis siempre son una oportunidad enorme para ciertas empresas. De hecho, las empresas de digitalización ahora o de venta a domicilio, pues ahí se está creando un empleo enorme. O sea, si analizamos los datos ahora mismo de empleo, de creación de empresas, de afiliación a la seguridad social, etcétera, por sectores, pues sí, vemos que la hostelería en cierto comercio pues están derrumbados. Pero es que vemos como el sector digital, el sector de la consultoría económica, el sector de la investigación, el sector sanitario, el sector tal, siguen contratando gente. O sea, si aisláramos a esa parte de esos sectores, que son los más dañados por las restricciones derivadas de la pandemia, pues el resto de sectores económicos siguen siendo bastante prósperos. Entonces te diría que montar una empresa, en términos de financiación ahora, no hay mejor momento que ahora, desde luego, porque vas a poder pedir mucho dinero y lo vas a tener que, si vas a pedir 1 millón de euros, vas a tener que devolver 1.100.000. Sin embargo, si en épocas de bonanza, pues si pides 1 millón de euros, lo mismo el día de mañana tienes que devolver 1,5 millones de euros, porque por el tipo de interés. Entonces, según en qué sector, no es mal momento en absoluto para crear una empresa. Y de hecho, muchas de las empresas aprovechan de periodos de crisis para montar sus negocios y arrancar. Pero esto, claro, depende ya de la decisión de cada uno. Si te digo, vas a abrir un bar mañana, digo, uff, pues no sabría decirte un bar mañana si es buena idea. Pero eso es lo que te puedo decir. Gracias. Buenos días. ¿Un investigador económico se informa contrastando los periódicos nacionales o cómo realmente se informa? Bueno, pues, gracias. Gracias por la pregunta. Sí, nos informamos con los periódicos porque lo que recibimos de información, digamos, información general, es la misma que se puede recibir cualquier ciudadano. Pues en el periódico, en el bar, en el Twitter, en el Instagram, leyendo la prensa online. Sí que es verdad que leemos a lo mejor algo de prensa más especializada muchas veces y mucha prensa extranjera. Es verdad que la visión que otro país puede tener sobre tu actuación económica, al verla desde fuera, puede ser menos sesgada que la que dan muchos periódicos nacionales, pero es que al revés pasa en otros países. O sea, no te creas que los periódicos de otros países son mejores, sino que, por ejemplo, pues seguramente de la economía alemana se habla mejor fuera de Alemania que en Alemania, porque allí pues hay sesgos, porque hay intereses, etc. Entonces, sí, como información general, la misma que todo el mundo. Lo único que luego tenemos fuentes científicas, digamos. O sea, identificamos los problemas a través de la prensa, pero luego no decimos, pues vale, pues el regular de alquiler pues está bien o mal porque nos parece que es así, porque está bien o mal. O porque uno ha dicho que esto, uno que ha dicho que lo otro. O sea, no cogemos solo opiniones y las ponemos todas juntas. Y decimos, la opinión de todos estos es esta, la opinión de todos estos es la otra, pues la solución será una opinión intermedia. No, nosotros luego no hacemos opiniones, contrastamos con datos y con evidencia y con estudios científicos, o sea, revistas académicas, básicamente, revistas científicas, vemos artículos que se han escrito sobre el tema
con evidencia y con modelos que replican bien esas realidades, y ya pues discernimos cuál es la política óptima. Por ejemplo, yo siempre hablaba, hay un ejemplo clarísimo con ese tema. Había un movimiento muy generalizado en pedir que las tasas universitarias bajaran en España. Pues es que para facilitar a todo el mundo el acceso a la universidad hay que bajar las tasas. Pues vale, pues yo esos sentimientos de la gente pues los recogíamos a través de las noticias, como dices, a través de los periódicos, de la prensa. Pero luego lo veíamos en los datos y decíamos, vale, pero entonces, ¿qué estamos persiguiendo? Porque si bajamos las tasas universitarias, o sea, los que van a la universidad ya están de por sí sesgados, no es una población representativa de la población en general, sino que suelen llegar normalmente los que vienen de familias mejor posicionadas, más adineradas. Entonces, si bajo todas las tasas universitarias, ¿qué estoy haciendo? Pues financiar a los que más dinero tienen. O sea, estoy cogiendo dinero de los que más dinero tienen para dárselo otra vez a los que más dinero tienen. Digo, entonces, ¿qué función redistributiva está haciendo ahí el Estado? Entonces, lo que se propone como desde la investigación económica de la economía de la salud y de la economía de la educación, perdón, pues es decir, bueno, pues las tasas, pues si queréis que las bajemos, bueno, pues las bajamos para todo el mundo, pero eso no va a corregir el problema de acceso a la universidad o a los estudios de los colectivos vulnerables. Lo que lo corrige es hacer que esos colectivos vulnerables tengan dinero para que esos padres, pues en vez de dedicarse todo el día a matarse por trabajar para sacar unos euros, o muchos de ellos pues son incluso de esos colectivos desanimados que se llaman, que básicamente pues no hacen nada todo el día, pero tampoco se implican en el estudio de su hijo, pues eso lo que hay que hacer es darle renta y recursos a esa gente para que acceda a mejores niveles de formación, y una vez que tiene mejores niveles de formación, ese núcleo de formación, pues a su vez sus hijos van a tener mayores accesos a la universidad, etc. O sea, no por bajar las tasas vamos a hacer que todo el mundo vaya a la universidad. Desde luego que no. De hecho, bajar las tasas pues, es financiar directamente a los que más tienen. Entonces, pues una cosa es lo que se diga en las opiniones y otra cosa es lo que diga la investigación económica. O sea, cogemos las opiniones en la prensa y luego vamos a la investigación, a los datos y vemos lo que nos dice. Se nos había pasado una pregunta, aunque ya en parte ya has contestado, y es que dicen los estudios sobre la regulación del alquiler. Sí. Bueno, aquí tengo que decir algo porque me sale de la zona, que es que en España parece mentira que no tengamos datos todavía sobre esto. O sea, yo veía el otro día el debate en el Congreso y decía, pues tanto los de Podemos o el PSOE o los del PP, etcétera, decían, pues es que la experiencia de Inglaterra o los datos en Inglaterra dicen que, y otro decía, es que los datos en el Distrito de Columbia en Estados Unidos dicen que, otro es que los datos en Berlín Central dicen que, digo, o sea, tendrán valor, digo, o sea, están diciendo los datos de, sin embargo, los datos españoles aún no los han puesto a disposición de los investigadores. O sea, lo poco que conocemos sobre la oferta del mercado del alquiler, lo poco que conocemos es a través de agencias privadas que han dado pues, una pequeña muestra de su información. Es decir, pues estas casas pertenecen a este propietario, tal. Entonces, la regulación del alquiler, se diría que de antemano, lo que nos dice la evidencia de los datos, con evidencia limitada, como te digo, es que obviamente no va a ser buena la regulación. Porque ¿dónde está el problema del alquiler en Madrid? Pues está muchas veces en los distritos centrales, porque claro, todo el mundo en Malasaña o en la Puerta del Sol. Pero el problema de la regulación del alquiler no tiene que atender precisamente ese tipo de precios. Porque ahí, pues que vaya el que más dinero tiene para pagárselo y punto. El problema de la regulación de precios está en ciertos barrios, como en Leganés o en ciertos barrios pues, de alrededor de Barcelona, como Badalona, como puede ser Getafe en Madrid, donde los precios del alquiler se están disparando de forma enorme, pero sin embargo los salarios de esas personas que viven allí no están creciendo. Sin embargo, en Madrid central o dentro de lo que es el centro de Madrid, pues sí que vemos que los precios pues, se han disparado mucho del alquiler, pero es que los salarios de la gente del centro de Madrid también se han disparado. Entonces, ahí pues entonces decimos, pues entonces ahí no vemos un margen de actuación. O
sea, ¿por qué voy a bajar el precio ahí para que los que más tienen les salga más barato el alquiler? Donde de verdad hay que bajar el precio es donde se han dejado de relacionar el progreso de los salarios y de los precios del alquiler, como son en estos barrios que suelen ser en muchos de ellos los barrios más vulnerables o con colectivos más marginales, etcétera. Donde se cree, porque ya te digo, no tenemos datos a ciencia cierta sobre todo ello, que muchos propietarios, pues de cierta manera, pues han estado quedándose muy propios propietarios, muy pocos propietarios, tienen muchas casas. Entonces ellos establecen el precio para todas ellas y tienen el poder de mercado de decir, pues voy a poner el precio a 500 y mañana 600 y mañana 700, etcétera. Todo eso unido a una política de la lucha contra la vulneración de la propiedad privada, que bueno, hay que debatirlo en España. O sea, desde luego que la ocupación no es un problema mundial, aunque nos lo quieran vender así, pero desde luego que eso influye, o sea, no tanto la ocupación como en sí, pero sí las leyes de aplicación de la propiedad privada y muchas de las cosas que facilitan que mucha gente, ya no solo grandes propietarios, sino gente, yo tengo un piso, yo tengo 2 pisos, uno en mi pueblo aquí en Fuentepelayo y uno en Madrid. En Madrid, pues yo he tenido una mala experiencia sobre los alquileres y encima luego he ido a un juicio y no me han dado la razón, digo, pues nada, no le alquilo, a tomar por saco. Pues quito un piso de la oferta del alquiler. Y luego la regulación de precios. Pues en ciertos barrios, pues sí, ¿por qué no? ¿Por qué no regular precios en ciertos barrios? En otros, desde luego que no. Pero una vez que se regulan los precios, hay que compensar las pérdidas. O sea, no vale decir, vale, 100 y punto. Vale, 100 y punto. Entonces, si yo le tenía a 200 y ahora me lo obligan a poner a 100, digamos que a 200 lo tenía, pero que el mercado me lo estaba poniendo así. Y me lo van a obligar a poner a 100. Entonces, esos 100 es un coste que alguien tiene que financiar. ¿Y eso cómo se hace? Pues a través, a lo mejor, de un beneficio fiscal, pues para el de la casa, pues si ha puesto la casa en alquiler, porque en vez de pagar 200, ha puesto la casa en alquiler, la tenía en 200, la ha puesto en 100, pues entonces está perdiendo esos 100. Entonces, pues a lo mejor se puede desgravar de esos 50 a través de la declaración de la renta, que pague 50 euros menos en la declaración de la renta y que también el inquilino esté pagando en ciertos impuestos otros 50 más para compensar esa pérdida al Estado. Entonces ahí es donde la regulación, pues como norma general no, está abocada al fracaso. De hecho, en Berlín se ha visto y en Barcelona se está empezando a ver cómo se regularon los precios y la oferta, o sea, sí, los precios se han mantenido, pero la oferta se ha desplomado. Entonces se han quedado viviendo los que ya tenían la casa allí, que son los que más dinero tenían. Entonces el problema de la vivienda no se soluciona en absoluto, porque no hay más vivienda. Entonces, como norma general no, como por distritos o casi, si me apuras, por calles, no tanto, pero como por distritos, pues en ciertos distritos sí, regulación del alquiler, pero ¿cómo? Sí, o sea, siempre hay que acompañarla pues, de ciertas medidas que favorezcan que las personas pongan los pisos en oferta y sobre todo pues que esa pérdida que van a acarrear de tener que bajar los precios, pues que se compense de alguna manera por vía impuestos o otra manera. O sea, no vale con decir mañana, pues vale, bajamos el precio del alquiler y punto, y ya está. Eso es un poco la opinión que hay desde el mundo de la investigación, ¿no? Nos estamos pasando un poco de tiempo, pero un poquito rápido te pido, para terminar las preguntas que nos quedan, y es, en el desarrollo de tu carrera profesional en Alemania y España, ¿qué diferencias entre ambos países acusas en mayor medida del Quintanilla? El desarrollo profesional, o sea, en el mundo del trabajo. Sí, en tu carrera, el desarrollo de tu carrera profesional, lo que has hecho en Alemania y en España, ¿qué diferencias entre ambos países acusas en mayor medida? Pregunta del Mariano Quintanilla. Bueno, lo primero y primordial, y donde veo que hay un diferencial enorme, es en la educación, en la universidad. O sea, pero a años luz, de verdad. O sea, está a años luz. O sea, yo me he formado en uno de los mejores másteres que hay en el mundo, en economía, y he pagado 0 euros. O sea, 0. O sea, la educación es gratuita. Eso para todo el mundo. Pero es que aparte de que la educación sea gratuita, allí te financian el coste. O sea, la gente que menos tiene no solo no paga los impuestos, sino que le pagan por estar allí estudiando.
Entonces, eso es un punto número uno. Entonces, lo que hace Alemania es que todo su potencial, desde los que vienen de las familias más pobres hasta los que vienen de las más ricas, todo su potencial lo aprovecha. Porque a todos les da las mismas oportunidades de progresar. Y claro, pues así se ve que, por ejemplo, los desarrolladores de la vacuna de Pfizer pues son de origen turco. ¿Por qué? Por el sistema universitario, ni más ni menos. El sistema universitario allí no es endogámico como en España. O sea, allí yo sí que he estudiado en la Universidad de Mannheim, no podría volver a trabajar a la Universidad de Mannheim directamente, sino que tengo que irme fuera, trabajar en otras universidades, nutrirme de conocimiento distinto para luego volver allí a trabajar. Sin embargo, en España, la autónoma, parece que uno ha estudiado la carrera de la autónoma, hace el máster de la autónoma, luego hace un doctorado en la autónoma y luego trabaja en la autónoma. Entonces, eso es endogamia pura y eso va en contra de la investigación científica y del progreso científico y técnico, porque desde luego que no te abre a ver otras vías, no te abre a impulsar la innovación, etcétera. Entonces, hay un problema enorme en la universidad, desde luego. Y allí lo que sí que se hace en la universidad es fomentar mucho el pensamiento crítico. O sea, el pensamiento crítico por uno mismo, no como la Universidad Española, que sí que nosotros lo bueno que tenemos es que tenemos mucho componente político y social en muchas de las asignaturas que damos, en economía, por ejemplo, pero carecemos mucho de formación para tener un pensamiento crítico, es decir, de que nos den las herramientas, las matemáticas, la informática, la información, el acceso a los datos para que luego nos formen una opinión. O sea, en España tenemos mucho debate en las universidades de una ideología es mejor, una opinión es otra, lo cual es totalmente legítimo y muy enriquecedor. Pero luego tienes que tener las herramientas para ver eso en los datos, en los modelos, lo que dicen las matemáticas, y en España eso no lo tenemos y eso nos lastra enormemente nuestro crecimiento. Y luego en el mercado de trabajo, pues, o sea, la cultura alemana pues es distinta, no te voy a decir que es ni mejor ni peor. Yo lo que es el trabajo no noté tantas diferencias. O sea, yo no veo que los sitios en los que yo he trabajado en España sean peores que los alemanes. En absoluto. Para nada. Lo que sí que veo es que allí tienen regulaciones que favorecen pues, más ciertos entornos empresariales, que favorecen pues, más la negociación a nivel empresa entre trabajadores y empresa y no la negociación colectiva. En España el sector del metal, o sea, pues desde el sector del metal incluye desde los que trabajan en una ferretería hasta los que trabajan en unos altos hornos a 400 grados fundiendo metal. Entonces, cuando se negocian las condiciones salariales y de vacaciones, etcétera, para los trabajadores, pues oye, permítame que discrepe, pero yo creo que lo óptimo sería que se negociara a nivel empresa, no a nivel de sector. Pues allí tienen negociaciones de ese tipo que permiten mucho a los empresarios y a los trabajadores ajustarse mucho más a las realidades económicas de cada empresa, de cada trabajador, y eso indudablemente pues hace que el empleo y la dinámica empresarial pues se active mucho mejor que en España. Y luego, pues, pero vamos, en la cultura de trabajo y tal, dicen la cultura alemana, pues sí, trabajan. Yo la diferencia que veo es que allí trabajan 8 horas y desde las 8 horas trabajan 7. Y nosotros aquí tenemos un horario de 8 horas, muchos trabajamos 12, pero es que de las 12 luego estamos trabajando 6 y otras 6 pues las estamos perdiendo el tiempo. O sea, eso sí, también no es algo generalizado, pero sí que hay casos. ¿Hay estudios sobre cómo la inestabilidad política en España está afectando a su economía? Pregunta el Mariano Quintanilla. Estudios sobre la inestabilidad política reciente, no hay, porque sobre todo para tener investigaciones científicas, o sea, ahora hay creencias de que va a afectar, pero esas creencias ¿en qué se basan? Pues muchas veces se basan en investigaciones pasadas. Desde luego que sí, la inestabilidad política, o sea, hay investigaciones, por ejemplo, que ven como el procés en Cataluña, todo el proceso independentista unilateral, pues ha creado una dinámica empresarial negativa en muchos casos. Ya no solo en que lo típico que salía en el periódico es no sé quién se ha cambiado de sede fiscal. Bueno, eso ya eso queda para la noticia, pero sí que es verdad que muchas empresas han dejado de invertir en ciertos sectores de gran producción de coches o de telefonía móvil o de otros sectores punteros han dejado de invertir allí. Entonces ahí se ha probado como la inestabilidad política ha creado un retraso en el crecimiento económico, sin lugar a dudas. Pero es que si nos vamos a otros países,
o si nos vamos a España, vemos como la inestabilidad política también ha traído mucho, ha hecho que el crecimiento económico pues, esté un poco más lastrado. De hecho, los años de mayor estabilidad de la democracia española son aquellos donde mayor crecimiento económico ha ido y donde menos se han reducido las desigualdades, que eso es muy importante decirlo. Porque ahora hay mucha inestabilidad política, pero también hay mucha reducción, mucho incremento de la desigualdad, etcétera. Entonces sí, probablemente están relacionadas. O sea, la inestabilidad de ahora todavía no conocemos el efecto que va a tener en la economía, porque no lo conocemos. Pero, o sea, bueno, hay estudios que para Madrid, en el caso, bueno, el Cataluña del Procés, y hay estudios que para Madrid, desde hace un tiempo, ya vienen advirtiendo de que la inestabilidad política que hay en Madrid está creando que en ciertos entornos empresariales se esté disminuyendo el ingreso. Pero bueno, todavía es algo que queda por confirmar por los datos, porque como los investigadores basan todo en evidencia, pues hasta que no se recopilen los datos, que eso lleva un tiempo y se formulen bien las preguntas en un debate más sosegado, pues no sabremos tener conclusiones. Pero indudablemente afecta, en el pasado siempre ha afectado. Y por último, me pregunta el Colegio Cooperativo Alcázar de Segovia si crees que la economía tardará muchos años en recuperarse. Bueno, tú ya un poco has respondido esa cuestión, pero quería... Sí, o sea, está respondida. Pero es que recuperarse, o sea, la economía lo que no va a ser es la misma que era. O sea, eso desde luego. O sea, ahora va a haber mucho incremento de la economía intangible, de la digital. Va a haber el capital es mucho más móvil, el capital humano ahora es mucho más móvil porque te puedes ir mañana a Londres o a Estocolmo y seguir trabajando para la empresa de mi pueblo a través de Internet. Entonces, también hay mucha gente ahora que se muda por términos fiscales, entonces la economía está en un proceso ahora de cambio y de que adquiere nuevas normas con los fondos europeos, por ejemplo, que es un cheque de dinero, un chorro de dinero enorme. Ojalá lo dediquemos a invertir y no en abrir y cerrar aceras como hicimos con el Plan E antaño. Pero sí, o sea, la economía va a cambiar. O sea, yo creo que se va a recuperar en términos de niveles. O sea, vamos a tener niveles similares de producción económica o de renta en 2023. Bueno, no es lo que lo crea yo, es lo que lo dicen nuestros modelos de predicción ahora. Pero como digo, son predicciones, claro. Y depende sobre todo de la vacunación, sobre todo. Y 100% casi depende de la vacunación. Lo que sí que te diría es que ese nivel que recuperemos no va a estar producido de igual manera. O sea, aquí está claro que el sector del turismo pues va a perder. Ciertos sectores brown, que llamamos, o sectores marrones, que son menos verdes, que emiten muchas emisiones, que están menos digitalizados, etcétera, van a perder con la transformación de la economía y con los dineros europeos que van a venir, que básicamente es un chorro de dinero para la digitalización, para hacer una economía más verde, etcétera. Entonces va a haber sectores y tal que van a perder y otros que empezarán a emerger. Entonces se va a recuperar, o sea, lo único que el nivel de producción pues va a estar determinado de distinta manera. Y lo que sí que vamos a ver es un aumento enorme de la desigualdad, lo cual va a lastrar crecimiento futuro, porque cuanta más desigualdad hay, la gente compite en menos condiciones de igualdad en el mercado y eso al final lastra el crecimiento económico y en el futuro lo vamos a acusar. Bueno, pues con esto yo creo que hemos respondido todas las preguntas. Terminamos el encuentro con Darío. Muchísimas gracias, Darío. Muchísimas gracias a todos. A Fátima por haber propiciado este encuentro también y esperamos que os haya sido de utilidad. Venga, hasta luego. Que vaya muy bien.